Hola a todos. Bueno, esta es la presentación, ¿sí? La clase que vamos a trabajar, eh, cómo realizar el costeo de exportación, ¿sí? Vamos a hacer foco sobre los costos de exportación, específicamente sobre la práctica. Para ello, este va a ser el ejercicio que vamos a resolver, pero me permito hacer un repaso. En este repaso vamos a decir que el FOB aduanero dijimos que era igual a costos totales más los reintegros afectados por ganancias multiplicados por la IMPO temporal, la IMPO a consumo y las comisiones, entendiendo que esto es una corrección que realizamos de nuestros costos porque sabemos que los reintegros no nos devuelven sobre el componente internacional. Luego vamos a realizar una segunda corrección de nuestros costos diciendo que la IMPO temporal no paga derechos de exportación y una tercera corrección indicando que el drawback que cobramos por la IMPO a consumo, deducido de ganancias, ¿sí? Afectado por ganancias, tampoco forma parte de nuestros costos totales. Y en el denominador nos va a quedar 1 más los reintegros afectados por ganancias, la utilidad, si es que esta utilidad es neta, la vamos a acrecentar, si es que es bruta, no la acrecentamos, menos los gastos, menos los derechos. Esos derechos cambió un poco el régimen de la semana que pasó a esta, por eso un poco el video lo hice más tarde, quedando entre 3 y en realidad 30, 31 más o menos, ¿sí? Entre 3 y 30, ya no solo para los bienes primarios y los derivados, sino que se incluyó a un universo superior de posiciones que obedecen al esquema tradicional de las mercaderías con un derecho ad valorem. Derecho que al incorporarlo en la fórmula lo tenemos que incorporar de esta manera, como D sobre 1 más D. Por último, recordar que el FOB costing más el FOB pricing, si era mayor el costing al pricing, entonces lo que decimos es no es competitivo. Ojo con esto, hay una pregunta sobre este tema en teoría. Y el FOB costing, siendo menor al pricing, decimos que hay competitividad. Por otro lado, lo que tenemos es el análisis de origen. Recordemos que para hacer el origen tenemos que hacer este recorrido. Tiene valor agregado, ¿sí? Y arrancamos por aquí. Lo primero que nos podríamos preguntar, que no va a pasar en los ejercicios, pero sí desde el aspecto teórico, es si existen requisitos específicos. De no ser así, vamos por los requerimientos generales. Los requerimientos generales nos preguntan, ¿la mercadería tiene valor agregado? Si la respuesta es no, la mercadería es originaria. Si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es que si esta mercadería se realiza con insumos de países miembros del acuerdo. ¿Sí? Si la respuesta es sí, es originaria. Si la respuesta es no, nos tenemos que volver a preguntar que si esta mercadería tiene insumos importados y esos insumos se transforman y saltan de partida, es decir, ambas condiciones. Si la respuesta es sí, es originaria. Si la respuesta es no, tiene que cumplir con la relación 40-60. Si cumple, es decir, el 40 es el componente importado es menor al 40, entonces la mercadería es originaria. Bien, fue un repaso fugaz, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer el ejercicio. Entonces, ahí yo lo voy a ir haciendo con ustedes, ¿sí? De tal manera de que sea un proceso constructivo. Bien. Entonces acá nos dice que la empresa argentina, voy a intentar hacer un poco más de zoom, ahí, y ahora vamos al Excel, que la empresa argentina Pegatutti fabrica distintos tipos de colas y adhesivos para madera y está analizando la posibilidad de exportar a uno de sus mercados o un mercado potencial que es Egipto. Se trata de una cola para madera extra fuerte presentada en potes de plástico de 5 kilos. El producto se fabrica en la planta de la empresa localizada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, utilizando copolímetros de etileno originarios de Estados Unidos, los cuales ingresan en destinación suspensiva de importación temporal bajo la posición arancelaria, esta que tenemos aquí, y además se utiliza un espesante originario de Holanda ingresado en destinación definitiva y que se clasifica por esta posición.
El producto se elabora con un proceso de mezcla de estos componentes importados junto a otros elementos de origen nacional. La operación de exportación involucra 2.500 potes, la cola para madera se clasifica por esta posición arancelaria y la condición de venta es CPT. Los costos para producir los potes son estos y tenemos además que el productor pretende obtener 15% de utilidad sobre FOB en relación a los incentivos a la exportación. Hay un reintegro de 2.5 y un drawback de $600 y el derecho de exportación vigente es del 3%. Y acá tenemos la descripción del mercado destino, que no lo voy a hacer para que no nos confundamos. Entonces yo tengo que determinar el derecho, el FOB costing, el pricing, analizar competitividad y cotización de expo. Entonces lo primero que voy a hacer es trabajar con mis costos. Entonces yo tengo insumo importado temporalmente. Vamos a insertar. El insumo importado temporalmente venía desde desde Estados Unidos. Entonces, insumo importado temporalmente, Estados Unidos, vamos a poner. Aquí es de un valor de, como dice el cuadro, 6.500. Por otro lado, el insumo importado definitivo viene desde Holanda y tiene un valor de dólares, perdón, que ahí se nos corrió, de dólares 6.000, no, 3.337. Perfecto. 3.337. Además nos indica que la materia prima nacional es de 6.000, que es el primer valor que teníamos acá arriba, que la mano de obra es de este último ítem 3.500, que los gastos de fabricación, gastos de fabricación, ahí estamos, que los gastos de fabricación son de 1.200. Fíjense, son ¿cuántos conceptos? Son 5 conceptos, los que teníamos aquí. Y además se nos adhiere. Vamos a empezar a insertar para que nos quede espacio. Se nos adhiere. Embalaje, flete y seguro interno, documentación de exportación, además de eso costos de puerto, el honorario del despachante no porque es porcentual, pero sí las comisiones comerciales internacionales. Entonces ahora vamos a colocar los montos de esto. Entonces acá es 500, 750, 125, 250 y las comisiones 875. Bueno, vamos a hacer un relevamiento. Fíjense que lo que nos quedan son valores porcentuales y el drawback que no forma parte de nuestro costeo. Así que estamos en condiciones de, quitando este valor, de hacer la suma de los costos totales a FOB aduanero. Correcto, son todos esos. Vamos ahora con los reintegros. Dijimos que teníamos un reintegro de 2.5. Entonces el reintegro es de 2.5. Yo estoy armando ahora el numerador de la fórmula. Se los voy a mostrar. Estoy armando esto. Entonces yo ya armé costos totales, que es este valor. 23.037. Ahora voy a armar esta segunda parte de la fórmula del numerador, que es reintegros por 1 menos ganancias por IT más IC más C. Entonces los reintegros son de 2.5. Lo afecto por ganancias, por 1 menos 35. Y ahora sumo el componente importado.
Entonces yo tengo como componente importado la temporal, la definitiva y las comisiones. Acá están. Perfecto. Esos son nuestros componentes importados. Y ahora lo que vamos a hacer es sumarle a esto estos tres componentes. Perfecto. Y vamos a tener los costos, que es el resultado de toda esta cuenta. Toda esta cuenta nos da los costos totales importados afectados por reintegros, que es los 10.712 por 1,63%. Listo. Ahora seguimos. ¿Qué más tenemos en el numerador? Bien. Ahora acá estoy insertando. En el numerador tenemos además que sumar los derechos por IT. Como en este caso los derechos que el ejercicio nos enuncia es un derecho porcentual, es decir, no es salda, entonces lo vamos a poder hacer perfectamente. Entonces tenemos acá, lo primero vamos a tener los derechos de exportación. Derecho de exportación, 3%. Ahora lo cambiamos y los derechos de exportación aplicables son 0.03 dividido 1.03. Vamos a copiar esto. Ahí estamos. Para que nos quede acá. Y a esto, ¿qué tenemos que sumarle? Bueno, le tenemos que sumar los costos de impo temporal. Entonces otra vez la impo temporal que tenemos acá arriba. Pues recuerden que la importación temporal es quien no paga, ¿sí? Quien no debe pagar. Entonces el costo total de importados temporalmente afectado por derechos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este porcentaje y lo vamos a afectar por estos derechos, ¿sí? Y obtenemos el valor final. Entonces, fíjense, yo sigo avanzando en la construcción de la fórmula. ¿Dónde estoy ahora en la fórmula? Hice esto ahora en la fórmula. Me falta esto último. Entonces, me fijo, hay drawback, perdón, espera para el otro lado. ¿Hay drawback? Sí, hay drawback y estaba por aquí y nos indicaban que eran $600. Entonces vamos a ingresar el drawback. Ahí estamos. Entonces acá vamos a tener drawback y acá drawback afectado por ganancias. Entonces aquí tenemos $600 y aquí tenemos esto por 1 menos 0.35. Ahí estamos. Vamos a ir copiando ahí para que nos vayan quedando los formatos. Bien, fíjense, hemos
llegado al final del numerador. Entonces ahora estamos en condiciones de conformar este numerador. ¿Cómo era este numerador? Entonces era, vamos hacia arriba, los costos totales más los costos totales importados afectados por reintegros menos los costos totales importados temporalmente afectados por reintegros menos el drawback, ¿sí? De esa manera es como nosotros construimos. Espérense un segundo. Ahí estamos. Ahí es como nosotros construimos, ¿sí?, este valor. Ahora bien, ya estamos en condiciones. ¿Estamos bien? Sí. Estamos en condiciones de empezar a armar el denominador, que es este que tenemos aquí. Entonces, los reintegros de cuánto eran, me fijo aquí arriba, 2.5. Copio el dato. La utilidad es una utilidad neta, la que nos presentaba el ejercicio. Entonces, utilidad neta, el mismo esquema que esto que tenemos aquí. Utilidad neta. Utilidad neta es de, volvemos acá, la utilidad que pretende obtener es 15%. 15%. Entonces lo que hacemos es esto dividido 1 menos 0.35. De esa manera acrecentamos. Entonces, considerando el impuesto a las ganancias, la utilidad tiene que ser de 23.08. Bien, ¿qué más teníamos? Vengo acá y me fijo en la fórmula, ¿sí? Hicimos uno, ya lo tenemos a eso, ahora cuando lo hagamos, hicimos los reintegros, pusimos la utilidad, nos quedan los gastos y los derechos. Los gastos son en este caso el despachante, y el despachante es de valor de un 1%, creo que estaba por aquí, déjenme ver dónde lo leí. Acá nos dice que el derecho es del 3, acá, 1%, estaban en la tablita. Pero además nosotros ya incluimos los derechos en el numerador, dijimos que también correspondía en el denominador, así que vamos a incluir los derechos. Y lo vamos a incluir de esta manera, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es lo que está aquí. Derecho sobre 1 más derecho. Es decir, bueno, lo podría yo hacer con la fórmula ya que estamos, para que quede, que es derecho dividido 1 más derecho. Ay. Sí, ya lo sé, perdón. Ahí estamos. Nos queda ese valor, ¿sí? Tenemos todo, ahora sí, entonces 1 más los reintegros afectados por ganancias, menos la utilidad, menos los honorarios, menos los derechos, ahí nos da el denominador del FOB. Hacemos el cociente de estos dos valores, ¿sí?, del numerador y del denominador, y lo que obtenemos es el FOB aduanero con derechos. Si yo quiero calcular los derechos, entonces tengo que armar el valor imponible. ¿Cómo era el valor imponible? Bueno, el valor imponible dijimos que era FOB aduanero, en este caso declarado, menos los ajustes a incluir, más menos los ajustes a deducir, más los ajustes a incluir. Acá no tenemos ajustes. ¿Por qué? Porque las comisiones internacionales ya las incluimos ahí dentro, ¿sí? Ya están incluidas acá en el Excel. Bien, entonces un poco continuando, ¿sí?, nosotros ya tenemos el FOB aduanero con derechos, tenemos nuestro valor imponible. Entonces dijimos que el valor imponible es el FOB declarado más menos ajustes. En este caso no tenemos ajustes porque fíjense que si bien hay comisiones,
Esas comisiones ya se incluyeron, ¿sí? Vamos hacia arriba, se incluyeron en el momento de armado del costeo, están acá. No hay intereses para deducir, no hay descuentos, no hay nada distinto de lo que veníamos trabajando, con lo cual nos queda valor imponible FOB aduanero. Lo siguiente que teníamos que revisar era si teníamos importaciones temporales. En este caso sí tenemos importaciones temporales, así que les restamos las importaciones temporales. Y como los derechos están incluidos, el coeficiente es 1 sobre 1 más los derechos. Lo que voy a hacer para que quede más claro, vamos a hacer así. Un segundo, yo voy a agregar acá arriba el coeficiente. Así nos queda. Coeficiente, dijimos que era, y vamos a agregar otra vez el derecho para que vean que sale de todo lo mismo. A ver, ahí, no escribió. Derechos de exportación. Ahí estamos, perdón. Derechos de exportación. Dijimos que eran 3%, entonces el coeficiente es 1 dividido 1 más este 3. Aquí tenemos el coeficiente. Lo voy a poner a redondear a 6. La de a 4, que es lo que venimos trabajando en la cursada. En general es 6 en los despachos, pero lo ponemos a redondear a 4. Entonces tenemos el valor imponible, dijimos FOB declarado, no hay ajustes, menos la impo temporal por el coeficiente. Ahí me queda el valor imponible y acá aplico derecho. 3%. En definitiva, el derecho de exportación es igual a los 23.129,80 por el 3% de los derechos de exportación. Eso es lo que me van a cobrar efectivamente de derechos. Con eso respondimos la primera pregunta. La segunda pregunta, bueno, sigamos hasta construir nuestra cotización. Recuerden que nuestra cotización era CPT Puerto de Port Said, Egipto. Entonces tenemos el precio de la mercadería. Vamos a, en vez de colocarle el precio de la mercadería, vamos a colocar FOB aduanero con derechos. Tenemos el FOB aduanero con derechos que ya lo habíamos obtenido. Tenemos el flete internacional de 1.250. Y como la cotización es CPT, esto está sumando, tenemos un CPT, esperen que me voy a ir a buscar la cotización, tal cual como está escrita acá. A ver si ahí la pega. Perfecto. El seguro no lo tenemos en este caso. Los costos de puerto tampoco. Sin bancarios, sí, pues esos no tienen incluidos los costos bancarios. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es incorporar los bancarios que, en este ejercicio, fíjense que los bancarios obedecían a una carta de crédito. Esperen que voy a ponerlo otra vez a pleno. Los bancarios obedecían a una carta de crédito, si no recuerdo mal. Y la carta de crédito, no me acuerdo dónde estaba. Sí, acá dice que los gastos bancarios se calculan sobre la base de la cotización, son 3,2. Entonces los bancarios son 3,2%. Entonces ahora tomamos el valor de del CPT y lo dividimos por 1 menos y esos bancarios.
y así obtenemos la cotización final, ¿sí? Con esto dimos respuesta a el otro interrogante, que en realidad el último, que era cotización de exportación, ¿sí? Ahora lo que nos queda es trabajar sobre el FOB costing. Entonces las cantidades, fíjense que nosotros íbamos a comercializar 2500 potes unitariamente. Quedó en este valor, ¿sí? Bien, y ahora lo que queremos ver es el costing. Entonces, el costing, ¿cómo lo tomamos? Bueno, tomamos el FOB aduanero, que ya tiene los derechos, y le vamos a sumar lo que nos quedó acá de diferencia, que son los gastos bancarios. Entonces le vamos a sumar la diferencia entre con gastos bancarios menos sin gastos bancarios. Eso nos da 31.000, y entonces dividido las cantidades, dividido 2.500, nos queda un FOB costing unitario, que eso ya es la segunda pregunta, de 12,55. Entonces nos pide hacer el pricing. Para hacer el pricing hay que hacer el análisis de origen. Entonces tenemos varios insumos. Tenemos el insumo importado temporalmente y el insumo importado definitivo. Origen: Estados Unidos, Holanda. ¿Hacia dónde va la exportación? Bueno, la exportación tiene como destino Egipto. Y dice que existe un acuerdo Mercosur-Egipto. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros ahora tenemos que ir a buscar las posiciones. Y nos quedamos solo con la partida arancelaria. Le voy a borrar esto acá arriba solo para no adicionar información que abajo igual después la ponemos. Ahí estamos. Entonces, estando acá, tenemos que ir a buscar del insumo temporal y del insumo definitivo. ¿Sí? Del insumo temporal es 3901. Del insumo definitivo es 3906. ¿Sí? Y de la expo es 3506. Entonces, esto eran... Se trata de una cola de mano. Entonces, la cola para madera, ¿tiene valor agregado? La respuesta es sí, tiene valor agregado. Entonces, fíjense. Vamos a ir acá. Ya nos colocamos los datos, así que perfectamente podemos analizarlo desde aquí. ¿La cola tiene requerimientos específicos? No. Tiene requerimientos generales. ¿La cola para madera tiene valor agregado? Sí. Entonces tenemos que seguir. La siguiente pregunta es: ¿se realiza con insumos de países miembros del Acuerdo Mercosur-Egipto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos productos de Estados Unidos y de Holanda. Fíjense, la respuesta es no. ¿Los insumos se transforman y saltan de partida? Entonces vamos al enunciado. ¿Qué decía? Lo que decía es que utilizando
copolímeros de etileno originarios de Estados Unidos, los cuales ingresan con la destinación suspensiva de importación temporal bajo la posición arancelaria, y además se utiliza un espesante originario de Holanda ingresado en destinación definitiva y que se clasifica por esta posición. El producto se elabora con un proceso de mezcla de estos componentes importados junto a otros elementos. Es una mezcla, con lo cual se transforma, sí se transforma. Salta de partida, sí. 3506, fíjense, 39, se modifican los 4 números. Con que uno de estos se modifique ya sería originario. O sea, perdón, podríamos hablar de salto de partida, y en este caso tenemos salto de partida y transformación, entonces es originario. Seguimos. Vamos ahora al pricing. Lo que nos dice, a partir de acá hacia abajo, es que en Egipto el valor de esta mercadería, ¿sí?, es de $25. Precio en góndola en Egipto, $25. Nos dice además que el IVA en Egipto es 13. Entonces, IVA en Egipto, esperen que no estaba escribiendo, IVA en Egipto 13. Y esto es el precio sin IVA. ¿Cómo lo hicimos? ¿Era 13? Sí, 13, no luego cambió. 13. Tomamos los 22.50 y los dividimos por 1 más. ¿Por qué? Porque como tiene incluido este porcentaje, al dividirlo por 1 más, se lo sustraemos y nos dejamos el precio sin IVA. Después nos dice que el derecho de importación es del 5, pero que si acredita origen tiene una preferencia del 50. Nos dice que el importador egipcio es una empresa que tiene puntos de ventas propios en las principales ciudades de su país, que su margen de ganancia es de 20 y que los gastos de importación son de 15. Entonces no tenemos este tipo de conceptos, tenemos importador minorista, margen 20, precio sin ese margen, se lo quitamos y ahora lo que nos quedan son gastos de importación, y en este caso los gastos de importación ascienden a el 15%. Ahora se los vamos a sacar. 15%, así que acá lo que me queda es lo que estamos por 1 más esto. ¿Y qué más me dice? Bueno, me habla del flete marítimo, del seguro, me habla del medio de pago. No tengo más. Entonces lo que me queda acá es analizar la situación, sería el precio sin gastos de IMPO, analizar la situación propia de los derechos. Vamos a eliminar esto para que no nos moleste. Entonces precio sin gastos de importación. En definitiva llegamos a este valor que es un SIP con derechos, ¿sí? Y ahora analizamos. Nosotros ya dijimos que era originaria. Entonces tiene un derecho de IMPO del 5, pero una preferencia del 50. Entonces esto es el derecho de IMPO por 1 menos la preferencia. Entonces ahora lo que hacemos es tomamos los 21,20 y los dividimos por 1 más el derecho con la preferencia y llegamos al SIP. Ahora sí nos queda quitar el seguro de 175 y el flete, que ya lo teníamos, de 1250. Entonces llegamos a un FOB pricing unitario de 20,11. Fíjense, el pricing unitario es de 20,11, el costing es de 12,55, con lo cual la mercadería es competitiva. De esta manera nosotros resolvimos el análisis de competitividad, ¿sí? Y hicimos el FOB pricing, el FOB costing. El costing menor al pricing es competitivo. Bien, chicos, espero les haya servido y nos estamos viendo en las clases.